Gloria a Dios, que Dios les bendiga en esta hora. Es una bendición compartir la palabra del Señor siempre, en todo momento, porque es una palabra viva y que nos edifica, nos fortalece, nos enseña, nos exhorta y por supuesto también nos corrige. Quiero compartir con usted en esta hora Mateo capítulo 25, ¿ya? O San Mateo, ¿ya? Porque santos hombres de Dios. Versículo 14 nos dice de esta manera. Aquí Jesús les exhorta, les enseña a sus discípulos y le hace una alusión, ¿cierto? Una semejanza, cómo es el reino del cielo, de los cielos, cómo funciona el reino de los cielos. Dice nuestro Señor Jesucristo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Ya? Así va a ser el Señor con nosotros para arreglar cuentas. Ya, entre paréntesis. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Y dijo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero, esta palabra, cuando uno dice pero, es como chuta. Es como decir chuta. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Imagínense, mire, el miedo. No sirve de nada el miedo. Todo lo contrario, causa daño. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Ya, lo llamó malo y flojo. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debería haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, o al regresar yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítele pues el talento y déselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y dice, agrega, y al siervo inútil, yo lo llamo flojo, ahora lo llamo inútil, y al siervo inútil, échele a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. El Señor aquí dice, el reino de los cielos es como, ya está haciendo una analogía, una comparación, ¿cierto? Una parábola, un ejemplo. Aquí el Señor nos dice que el reino de los cielos es como un hombre que emprende un viaje lejos, ya, a sus siervos. Aquí no es para todos, sino es para alguien cercano. Dice que les da una responsabilidad y le entrega estos talentos, estas responsabilidades. Y dice que cada uno según a su capacidad, ¿ya? Porque lógicamente entendemos que el Señor, este Señor conocía a sus siervos y sus capacidades, ¿ya? Dice que se fue el Señor, se fue lejos, pero llega el tiempo en que Él vuelve y viene a pedir cuenta a sus siervos también. Y dice que los siervos que tenían más responsabilidad, más capacidad, ¿cierto? Fueron fieles con el Señor,
con este señor, ¿ya? Y negociaron y ganaron el doble de lo que habían recibido. El que había recibido 5 talentos y el que había recibido 2 talentos. Sabemos que el talento también era un dinero, ¿cierto? Monedas de plata, una cantidad de dinero, y ellos negociaron y ganaron. Y el Señor los felicitó, ¿cierto? Y los llamó siervos fieles. Pero sin embargo, el que recibió uno solo no quiso trabajar, no quiso cumplir esa responsabilidad y escondió, ocultó, negó, ¿cierto? Que nadie viera lo que se le había entregado, nadie notara lo que se le había entregado. Si llevamos todo esto al ámbito espiritual, y qué es lo que el Señor en definitiva nos quiere y nos enseña, que Él entrega a sus siervos, ¿cierto? Le entrega responsabilidades, cada uno conforme a su capacidad, ¿ya? El Señor nos conoce, el Señor conoce cada vida, y cada uno tiene que dar cuenta de lo que el Señor nos ha entregado. Por eso la palabra también nos enseña que al que más se le da, más se le demandará, ¿ya? Entonces, cada uno conforme a su capacidad. Y es importante, ¿cierto?, que cada uno pueda y recibimos de Dios lo que tenemos la capacidad de trabajar y de cumplir. El Señor no va a permitir que un hijo suyo o hija tenga que llegar al martirio, ¿cierto?, a la tortura, aún la muerte, si no tiene esa capacidad, si no va a soportar esa capacidad. El Señor de alguna manera se lo lleva antes o lo prepara de otra manera, ¿ya? Pero cada uno conforme a la capacidad. Así es el ámbito espiritual. Dios ha entregado responsabilidades, hay tareas que cumplir dentro del Evangelio, hay responsabilidades que la iglesia tiene que cumplir. Este mensaje no es para la multitud. Aquí Jesús le está hablando a los suyos, le está hablando a sus discípulos, y principalmente aquí le está hablando un ejemplo de las responsabilidades de los siervos de Dios tenemos delante de Dios, y todo en general. Cada uno tiene conforme a su capacidad y tenemos diferentes responsabilidades delante del Señor. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo nuestra tarea? ¿Estamos cumpliendo el llamado que el Señor nos ha hecho? Sabe que hoy la iglesia está durmiendo. Ya. Es necesario que podamos despertar. Si usted tiene un ministerio, tiene el ministerio de la predicación de la palabra, ya como el mío, predicar la palabra, anunciar el Evangelio, ¿lo está cumpliendo? ¿Está llevando la preciosa semilla al mundo, a la multitud? ¿Está llevando el Evangelio, cierto?, a aquellos que están en prisiones de pecado, de maldad, que no tienen esperanza? ¿Está haciendo luz al mundo? ¿Está haciendo sal a la tierra? ¿Está cumpliendo la tarea que el Señor le encomendó de ir y predicar el Evangelio? Hay otro que Dios lo ha llamado a servir, ya sea, ¿cierto?, hacer obras sociales, ya sea, ¿cierto?, algún comedor, ya sea, ¿cierto?, visitar a los enfermos, ir a los hospitales, hacer muchas maneras de obras sociales. ¿Lo está cumpliendo? Cada uno de nosotros tenemos que hacer un autoanálisis, analizarle si estamos cumpliendo la tarea que el Señor nos ha encomendado. En el libro de Hechos, capítulo 13, la palabra de Dios nos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Mire, aquí muestra diferentes llamados, diferentes ministerios. Dice, había profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando esto al Señor. Es decir, estaban sirviendo al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Qué importante. No es lo que dice los hombres, ya, lo que puede decir inclusive una corporación, sino es lo que dice el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo ha estado mostrando, ha estado anunciando. Ministrándose esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo
para la obra que los he llamado. ¿Se da cuenta? Dios nos llama para diferentes tareas. Y cada uno tiene que cumplir esa tarea. Tiene que cumplir el llamado que el Señor nos ha hecho. Dice, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. El Señor nos da diferentes responsabilidades. Diferentes, cada uno, ¿cierto? Algunos, ¿cierto? Dios lo ha llamado al pastorado. A otros creyentes Dios lo ha llamado a la enseñanza, a ser maestro de la palabra. Pero todos tenemos una función. Hay hermanos que Dios lo ha llamado, ¿cierto? Ha puesto dones de sanidad sobre ellos, otros profecía, discernimiento, como dice Corintios, ¿cierto? Porque la iglesia sigue vigente y los dones siguen actuando sobre la iglesia. Es verdad que hoy día hay muchos engañadores, hay mucha apostasía, hay mucha falsedad. Se falsifican los dones, ¿cierto? Se falsifican y hay mucho engaño. La señal más notoria es el engaño hoy en día. Pero eso no quita de que Dios ha repartido y ha entregado ministerio, ha entregado dones sobre la iglesia y cada uno tiene que cumplir la tarea que el Señor nos ha dado, cumplir el don que el Señor nos ha dado, para que Él no nos diga como a este varón que le dijo siervo negligente y al final le dice siervo inútil, échelo a las tinieblas de afuera. ¿Cuáles son esas tinieblas? ¿Cierto? Es la gran tribulación que viene sobre este mundo, ¿cierto? Y también es la perdición, también representa. Estimada iglesia, es el momento de despertar, es el momento de recapacitar, es el momento, ¿cierto?, de poder seguir adelante y cumplir la tarea que el Señor nos ha dado. Es verdad, el Señor nos llama a una tarea, a veces a trabajar dentro de la iglesia, con las personas de la iglesia, pero también el Señor nos llama a algunos a predicar afuera, a llamar a los perdidos. Hay diferentes tareas y todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Nadie es más importante que otro, todos somos importantes. Recuerdo que tiempo atrás había una anciana que oraba mucho y oraba y pasaba horas orando. Entonces yo lo hallé, no sé, me pregunté por qué ora tanto esta hermana, ¿para qué? Y sabe que el Espíritu me hizo entender que ella era una rodilla del Señor, por eso oraba tanto la hermana. Somos todos parte del cuerpo de Cristo. Pablo dice, ahora tenemos la mente de Cristo. Pablo era la mente de Cristo. Juan Bautista, ¿qué es lo que era? Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan Bautista era la voz. Y así diferentes órganos, diferentes funciones tenemos dentro de la iglesia. Lo importante es que usted y yo seamos fieles al Señor y cumplamos la tarea que Él nos ha dado. Cumplamos los dones, con los dones, los talentos, los ministerios que el Señor nos ha entregado, cada uno con alegría, tengamos que cumplirle delante del Señor. Porque Él no va a poner más carga de la que podamos llevar. Iglesia, ánimo, iglesia, Cristo viene. Pongámonos a cuenta, arreglemos, ¿cierto? Como dice Mateo, estos primeros versículos del capítulo 25, estemos como dice que las vírgenes arreglaron sus lámparas, ¿cierto? Arreglaron todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, dice. Todas. Es importante arreglar, ajustar nuestra vida conforme a la palabra y cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. No es un llamado para nada, sino es un llamado para servir, para ser útil en el cuerpo de Cristo en la obra del Señor. Que Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene. Bendición, iglesia, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.